Desde hace ya una década, el mundo de los smartphones es un duelo entre iOS y Android. Pero si te digo que una vez hubo un tercer competidor, hubo un grande que pudo haberlo cambiado todo, si tan solo Microsoft no hubiera cometido una serie de errores gravísimos, hoy sería otra la historia. Hoy, en Tecnología Cancelada, te voy a contar sobre el Windows Phone, el sistema operativo que tenía todo para triunfar, pero acabó siendo uno de los fracasos más costosos en la historia de la tecnología. Para entender la historia de Windows Phone tenemos que volver al 2007, cuando Steve Jobs presentó el nuevo iPhone, porque Microsoft ya tenía años en el mercado móvil, obviamente con Windows Mobile, que tenía un gran problema y es que era horrible, era básicamente Windows XP metido a presión en una pantalla de 3 pulgadas. Porque mientras Apple revolucionaba la industria y Google preparaba Android, Microsoft se quedó dormido, porque en 2009 cuando Android ya ganaba todo ese terreno, Microsoft seguía vendiendo sus celulares viejos con la lapicerita, ¿viste? Que todo chiquitito, que no se podía ver ni tocar nada bien, era raro todo. No sé por qué, después de bastantes años se dieron cuenta que tenían que empezar de cero, tenían que hacer obviamente una plataforma desde el inicio. En 2010 Microsoft hizo algo totalmente impensable, tiró Windows Mobile por la ventana y empezó completamente de cero. Este Windows Phone 7 no era una evolución sino una revolución, y qué buena revolución fue. El diseño era hermoso, mientras iOS tenía de esos iconos estáticos y Android parecía Linux con bastantes problemas, Windows Phone tenía Live Tiles, cuadrados dinámicos que mostraban información en tiempo real. Era como tener esos widgets nativos que tienen todos los celulares ahora, pero antes que fueran obviamente súper interesantes y súper buenos. Ya lo tenían desde hace muchísimo tiempo. La interfaz era fluida, elegante, completamente diferente. Los colores planos y la tipografía limpia así influenciaron el diseño de todo el ecosistema de Microsoft y hasta inspiraron el material design que Google años después sacó. Técnicamente era sólido, buenos specs, batería decente y algo casi mágico para el 2010. Nunca se lagueaba. Mientras los Android de la época se ponían lentos después de 6 meses, Windows Phone mantenía su fluidez. Microsoft tenía software, lo tenía y era muy bueno, pero necesitaba el hardware, y acá es donde entra Nokia, que en ese momento estaba perdiendo mucho terreno frente al iPhone y a Samsung. En 2011, Steven Elop, que era ex Microsoft, que casualidad, se volvió CEO de Nokia y tomó una decisión que cambiaría la historia para la empresa. Sería apostar todo en Windows Phone y abandonar su propio sistema operativo, porque Nokia tenía Symbian, así que se casó exclusivamente con Microsoft. Los Nokia Lumia eran totalmente increíbles. El Lumia 920 tenía la mejor cámara del mercado por mucho y tenía carga inalámbrica en 2012, un montonazo. Y bueno, también tenían un diseño de colores vibrantes para que los otros celulares se vean aburridos. Pero acá llegamos al problema. El problema que mataría a Windows Phone fueron siempre las aplicaciones. Porque sí, era un círculo vicioso. Pocos usuarios, developers no hacían aplicaciones, pocas aplicaciones, usuarios no compraban el celular. Y así fue. Las estadísticas eran malísimas para Microsoft, porque mientras iOS tenía 500.000 aplicaciones y Android tenía 400.000, Windows tenía 50.000 y la mayoría eran calculadoras y linternas. Igualmente en 2012 Microsoft lanzó Windows Phone 8, con obviamente grandes promesas, mejor performance, mejor soporte para specs mucho más altas, y Nokia así respondió con el Lumia 1020, un celular que tenía una cámara de 41 megapíxeles en 2013, era absolutamente loco y genial, pero ya era demasiado tarde. Android había alcanzado obviamente la fluidez que tenía Windows Phone en su momento y iOS seguía siendo iOS y el ecosistema de aplicaciones se había vuelto imposible de alcanzar. En 2013 Microsoft hizo algo totalmente desesperado, que fue comprar la división móvil de Nokia por $7.2 billones, que era una apuesta, era un all-in, era totalmente un all-in. Microsoft ahora controlaba el hardware y el software, así que podían hacer su propio iPhone. Pero había un problema, y es que Satya Nadella, que no sé si lo dije bien, acababa de volverse CEO y tenía una visión completamente diferente para Microsoft. Así que Windows 10 fue el último intento. Prometía apps universales que podían funcionar tanto en la PC como en el celular y sonaba genial en papel, pero obviamente fue un desastre, bugs por todos lados, apps que se crasheaban y lo peor, Microsoft había perdido totalmente la fe en su propio producto. En 2017 Satya admitió lo obvio, que es que le faltó un ecosistema. En 2019 Microsoft mató todo Windows 10 Mobile y al final fue triste porque no hubo un gran anuncio, no hubo funeral, simplemente dejaron de hacer updates y las aplicaciones desaparecieron una por una. Windows Phone tenía todo para triunfar, tenía un mejor diseño que la competencia, una performance superior y al mismo tiempo un hardware increíble con Nokia, ni hablar del respaldo económico que tenía Microsoft, pero bueno, llegó tarde y en un mercado que ya había dos ganadores establecidos no pudo competir. ¿Y cuál es la ironía de todo esto? Bueno, es que muchas de las ideas que tuvo Windows Phone eventualmente llegaron a iOS y a Android. Por ejemplo, los widgets que vemos desde iOS 14 son básicamente Live Tiles. Y bueno,
bueno, al mismo tiempo el material design que usa Google tiene los mismos principios de diseño plano que usó Microsoft en su momento. Pero no todo es tan triste para Microsoft ahora porque hace más dinero con aplicaciones que tienen iOS y Android que lo que nunca hizo con Windows Phone. Con todo esto, la historia de Windows Phone nos enseña que en la tecnología ser el mejor no siempre es suficiente. A veces el timing lo es todo. Con esto concluye el video, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado la serie, la idea de una serie de por qué las cosas salieron mal. Muchas veces es timing, es verdad, la verdad es así. Por ejemplo, tenés el Google Glass, que en algún momento voy a hablar, que hoy sería un espectáculo. Así que bueno, espero que te guste la serie, espero que te guste el video y te veo en los comentarios. Al mismo tiempo te veo en el próximo video, porque ya somos amigos. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.